16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Diálogos y reflexiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a la cobertura especial de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe número 16, Diálogos y Reflexiones. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y bueno, pues el día de hoy hablamos en esta mesa sobre la inauguración del evento que estuvo a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y bueno, pues abordamos algunos temas necesarios en la región. Las y los invito a acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y ya sabe que no ando solita. Por suerte vengo con dos super periodistas. Sirenia Celestino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lucía? Un gusto. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Y nuestra queridísima Lisbeth Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Encantada de conversar contigo siempre en tus mesas, Lucía. Y hola, Sire. Buenas noches. Pues está bastante buena la agenda de esta mañana, de este día a lo largo, ha estado pues con varios temas, no sé, arrancamos ya con, las invitadas están o todavía no, ¿verdad? Ok, así que bueno, vamos a empezar porque déjenme compartir que hoy se inauguró formalmente el evento, fue en Presidencia, estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, un montón de mujeres, pero la crónica y el detalle la tiene Lisbeth Ortiz, quien después de mucho insistir, eso sí hay que decir, logró finalmente entrar como pues buena reportera que es a esta inauguración. Liz, ¿cómo lo viste? ¿Cuál es tu impresión de lo que ocurrió a las 11 de la mañana en el Salón Tesorería de Palacio Nacional? Pues muchas gracias por la oportunidad, Lucía. Así es, fue complicado el ingreso a Palacio Nacional. Los lugares estuvieron restringidos para la prensa, hubo muchas invitaciones directas, pero bueno, pudimos entrar. La verdad es que fuimos muy poca prensa, si acaso 20 personas de prensa, pero bueno, debo de decir que desde el ingreso, desde la entrada, ya había mujeres defensoras haciendo alusión a, el desprecio que sentían por la CEPAL y lo decían directamente que las habían dejado fuera. Y bueno, a partir de ese momento, el evento ya una vez dentro de Presidencia, pues generó mucha algarabía, debo decirlo, hubo invitadas internacionales, bueno, de toda la región, y pues, debo decir que para mí ya al final de este evento, que realmente duró muy poco tiempo, pues considero que fue una oportunidad perdida para Claudia Sheinbaum Pardo, porque pues ella es la primera mujer presidenta en Norteamérica y además está siendo sede de la conferencia regional en la Ciudad de México y perdió una oportunidad valiosísima. Debo decir que parte del discurso que emitió pues es una calca de otros eventos donde escuchamos la misma situación, que son la cartilla de las mujeres que la utilizan, digamos, la barajean para cualquier situación que se necesite. Y en esta ocasión, pues fue para el Sistema Nacional de Cuidados, pues hablaron de la cartilla de mujeres y hablaron de los centros libres y hablaron de las tejedoras de la patria, pero realmente no se abordó ningún tema en específico. Había, pues expectativa de que quizá ella pudiera hablar o dar alguna noticia de algún impulso para descongelar el Sistema Nacional de Cuidados del Congreso, y eso pues no sucedió. Desafortunadamente se perdió esa oportunidad, a pesar de la algarabía que había, porque sí, efectivamente, y se escuchaban mucho estos vítores de presidenta. Sin embargo, esto pues dejó mucho que desear, desafortunadamente, porque ella era el centro, Claudia Sheinbaum, por la importancia que tiene de su participación política en la región.
había muchas mujeres de cepa, feministas, que estaban ahí también con muchas ganas de escuchar lo que venía en esa inauguración. Y bueno, pues realmente incluso ella no mencionó que daba por iniciados los trabajos de la conferencia regional. Fue muy escueta y me parece que olvidó prácticamente históricamente a las mujeres. Se le olvidaron, incluso tuvo que regresar en parte de su discurso que ya se había ido en la primera y la segunda transformación, regresa a decir, bueno, pues sí estuvieron en la historia también. Yo creo que recordó en algún punto que no solamente, yo creo que es algo con lo que también todas las feministas y no feministas llegamos a tener, que podamos recontar la historia. Y bueno, pues ella intentó recontar la historia también desde las mujeres, pero realmente lo hizo a través de dos, Leona Vicario y Josefa Ortiz, y de ahí se olvidó, como que son esas dos emblemáticas, y de ahí se le olvidó todas las mujeres del siglo XX, que prácticamente la llevaron a la presidencia, que la colocaron en ese punto. Yo lo puedo resumir así, como una oportunidad perdida para Claudia Sheinbaum Pardo, porque estaban los ojos de la región en ella en este momento para poder inaugurar estos trabajos que se llevarán a cabo a partir de mañana y hasta el 15 de agosto en el Centro Cultural Tlatelolco. Y bueno, pues pudo haber hecho una mención importante y que se fuera incluso como noticia a nivel regional, pero no lo fue así. Cire, lo vimos finalmente también por pantallas, tú estuviste siguiendo la transmisión. ¿Cómo lees? Porque lo que es cierto, al menos lo que transmitía las imágenes que se estaban produciendo, es que había un encanto, una algarabía, la primera presidenta, bravo, bravo, obviamente también la jefa de gobierno llevó su porra, digamos, le fue bastante bien también, en fin. Además era su cumpleaños, el cumpleaños cierto. de Clara, de la jefa de gobierno. Nos faltó el pastel. Así es, pues recordemos que la presidenta ya había dicho que no iba a estar. Entonces era esto o nada, y desafortunadamente pues tuvimos este evento por cumplir, por llamarlo de alguna manera. Me parece que deja mucho que desear, pero también nos deja ver la ausencia de la perspectiva de la perspectiva de derechos humanos de las mujeres en el gobierno de la presidenta. Ayer en el foro en el que yo asistí, en el foro alterno, nos decía el diputado, pues sí, tenemos la presidenta, tenemos la Secretaría de las Mujeres, sin embargo, ¿cuánto presupuesto tiene esta secretaría? Entonces son como información que vamos teniendo tipo gotero, que nos permiten ir viendo la ausencia de la perspectiva de derechos humanos de las mujeres, y queda también muy claro en dónde estamos encasilladas. Estamos encasilladas en tres cosas. Uno, la cartilla por los derechos humanos de las mujeres, que ya ha dicho bien mi compañera Lisbeth, que sale cuando hay que decir algo, sale la cartilla por los derechos humanos de las mujeres, las tejedoras de la patria, por supuesto, y el resumen o esta versión mini, súper reducida del sistema de cuidados, que son los centros de educación y cuidado infantil y los programas sociales. Y en los programas sociales, todas las poblaciones que quepan, o sea, porque no es únicamente de las mujeres, sino todas las poblaciones que quepan. Creo que nos deja mucho, mucho que desear. Y si quieren, escuchamos directamente a la presidenta en este fragmento donde da los primeros trazos de qué es para ella el Sistema Nacional de Cuidados. Reconocernos a todas, no importa en qué espacio estemos, es fundamental. Y reconocer a aquellas que históricamente han sido denigradas, abandonadas, es tarea de todas nosotras. Por eso, en México, este año, el primer año de gobierno, lo dedicamos a las mujeres indígenas. 2025 es el año de la mujer indígena en México. Y es esto, ¿no? Es mucho, bueno, no, ahí no habla del cuidados, más adelante tendremos el segmento tal vez de cuidados, pero este fragmento de reconocimiento de todas es un discurso, no sé, Liz, Sirenia, ¿cómo lo leen? Es un discurso donde el reconocimiento es exactamente de acuerdo a la visión histórica que esta corriente política de Morena ha construido. Es decir, la revolución, ahí se acaba el mundo,
¿no? Esas son las transformaciones, la reforma, etcétera. Y como bien lo señalaba, ¿no? El feminismo del siglo XX, que es el que coloca precisamente el andamiaje para todos los cambios nodales que hacen posible que en este país tengamos la primera presidenta, se omite completamente. Y eso desde el sexenio de Andrés Manuel, a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención, porque es una etapa donde en México la democracia o la construcción de la democracia es muy importante. Es decir, toda esta reforma electoral, el reconocimiento de lo que era entonces la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera, nada de eso se habla, ni con Andrés, ni ahora con la presidenta. Eso es a mí algo que me llama muchísimo la atención. La importancia de quienes colocan las narrativas, ¿no? Es decir, tenemos una narrativa presidencial de la 4T, en muchos otros discursos se ha dicho eso, la ciudadanía votó por la continuación de la 4T, el segundo piso de la 4T, y hoy dijo la presidenta, la ciudadanía eligió continuar con la transformación que inició AMLO, y en México es tiempo de mujeres. Es decir, está la narrativa, pero seguimos sin saber cómo es ese tiempo de mujeres, en dónde estamos las mujeres, y lo que tenemos son estas salpicadas de las mujeres. Estamos, pues sí, en los programas sociales, pues sí, en la cartilla, y no hay más, ¿no? Porque también lo que hemos ido escuchando en los foros alternos son otros mensajes que contravienen este dicho de tiempo de mujeres. Tenemos la desaparición de una instancia muy importante, que hoy tuvieron también conferencia de prensa, la CONAVIM, por supuesto. Tenemos el otro foro que hizo la Red Nacional de Refugios, que ha venido denunciando que no se le entregan los recursos para su funcionamiento. Es decir, tenemos un discurso fragmentado, pero desde el gobierno, que está muy claro el llegamos todas, y por otro lado las feministas que estamos diciendo sí, pero ¿cómo, no? En los hechos no estamos. Y esta fragmentación también de la agenda de las mujeres, Liz, es decir, la conferencia regional tiene en el centro los cuidados, y no hubo un mensaje político clarísimo de la presidenta de para su gobierno cuál es el sistema nacional de cuidados que tendría que dibujarse en esta cuarta transformación, en este segundo piso. No sé si por ahí ya tenemos ese fragmentito donde ella dibuja. Liz, ¿tú cómo ves esta fragmentación? Tú que has ido programando toda y que has estado analizando todo lo que ocurre en esta conferencia regional, donde los eventos, incluso los eventos paralelos, no están tan claramente definidos en la agenda. Hay que ir más bien pepenando un poco, pero hay de todo. Es decir, está el tema de la movilidad humana, está el tema de las mujeres con discapacidad, están las defensoras, en fin, están derechos sexuales y reproductivos, está la situación del embarazo en niñas y adolescentes, está todo el tema fiscal, y de eso está dibujado, pero en lo paralelo, no en lo central que tendría que ser la política. Y hoy, precisamente, en un foro paralelo que había sobre niñas no madres, se decía no hay política sustantiva si no hay recursos. Y ese es el gran tema ausente también, Liz, en toda esta agenda. Sí, los cuidados, pero ¿con qué recursos se va a construir? Sí, totalmente. Estaba centrada ahí la atención. Ese mensaje que se perdió, esa oportunidad, tendría que venir de eso, precisamente del financiamiento para lograr ese sistema nacional de cuidados. Yo las miro ajenas a los movimientos de las mujeres. Yo he estado presente en varios de los eventos que se han llevado previos al inicio de la conferencia regional, y miro una calca, cómo llega Citlali,
la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, cómo llega Clara Brugada con el mismo discurso y son una calca en la conferencia A, de la B, de la C, y me parece desafortunado porque tendrían que estar mirando otro tipo de agendas. En ese tipo de agendas, como bien dices, desaparecen pues madres buscadoras, feminicidios, trata de personas con fines de explotación sexual, las niñas principalmente en el tema, desaparecen esos temas y entiendo que también son políticas y que el pez no va a morir por su boca, ¿no? Pero tendríamos, para poder entender que ellas no distan de la realidad de este país, que están cercanas a esas realidades, y eso no ha sucedido, y eso lo volvieron a demostrar el día de hoy. ¿Cuál es el contexto de estos matrimonios y embarazos forzados de niñas en la región? Es un tema que está colocado precisamente, lo decíamos hace unos minutos, en los foros paralelos, y agradecemos mucho a Sandy Cabrera Arteaga. Ella es hondureña, licenciada en filosofía, integrante de Jóvenes Latidas. Bienvenida, Sandy, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias, Pi. Muy bien, estamos en México, varias compañeras de Jóvenes Latidas y yo, en el marco de la tercera conferencia para la mujer en Latinoamérica y el Caribe, y la agenda justamente este año es la temática de los cuidados. Entonces, ¿qué significa esto? De que la sociedad que sostenemos diariamente se sostiene, valga la redundancia, por los cuidados. O sea, la abuelita que se quedó cuidando al nieto para que su hija pueda, por ejemplo, seguir estudiando en la universidad, para poner un ejemplo. Decíamos que uno de los temas que se ha colocado precisamente es pues matrimonios y embarazos forzados en niñas. ¿Cómo lo ven ustedes desde Jóvenes Latidas? ¿Cuál es el diagnóstico que se tiene de la región? Uh-huh. Bueno, es algo peculiar porque si se compara a Latinoamérica y el Caribe con África o Asia en general, a donde ocurre matrimonios y uniones tempranas infantiles, ellos han progresado porque ha habido una agenda clara de cómo hacerlo, de cómo trabajarlo. Ha habido una incidencia política porque está visibilizado. O sea, nosotros pensamos en países asiáticos o africanos y entendemos de que allá aún a las niñas se les obliga a casarse y demás, pero aquí en Latinoamérica no lo vemos, no está tan visibilizado como algo, como un, ¿cómo se podría decir? Como un delito, porque sí se ve inmoral, muchas veces se ve, ¿cómo se podría decir? Se ve mal. Se sabe de que muchas veces también hay, por así decirlo, una manipulación, por así decirlo, la pareja masculina sobre la niña o la adolescente muchas veces, pero justamente como los gobiernos no se lo han tomado como una prioridad, no han habido avances. Entonces, en comparación con África y Asia, Latinoamérica y el Caribe no ha tenido avances significativos, y es por eso que desde el año pasado Aliadas se forma, donde vemos distintas organizaciones de sociedad civil y de Naciones Unidas y organizaciones internacionales para posicionar esta temática en la agenda. Entonces, ya desde algunos añitos hemos venido trabajando y viendo de que es una necesidad, porque no solamente es un tema cultural, sino que es algo que atraviesa el sistema patriarcal con los roles de género aquí en todas partes del mundo. Sí, bueno, pues bienvenida a México, Sandy, a ti y a todas tus compis que te acompañan para esta conferencia regional. Quisiera que nos ejemplificaras cómo están atendiendo la situación en Honduras en materia de pues matrimonios de niñas. Prácticamente están viviendo y estamos viviendo en la región una crisis de desplazamiento forzado, y esto de alguna manera se intersecta, y te quería preguntar cómo lo están atendiendo, qué están viendo, cómo lo están mirando directamente desde Honduras. Bueno, en Honduras efectivamente sí tenemos una crisis migratoria muy fuerte, que obliga a las niñas a salir del país de manera desplazada, prácticamente obligadas a salir del país porque no pueden cumplir sus sueños y metas en el territorio, la mayoría de ellas obviamente de zonas rurales empobrecidas, pero también de las ciudades, y muchas veces migran con sus cuidadoras. Y estas niñas, durante la ruta migratoria, que en Honduras la migración ha crecido extremadamente desde los últimos
8 años debido a políticas neoliberales que se implementaron en los gobiernos anteriores. Durante la ruta migratoria pues sufren violencia sexual, muchas de ellas tienen un embarazo no deseado producto de esa violencia sexual y se ven obligadas a abortos inseguros si es que pueden tenerlos, a tener un embarazo obviamente no deseado. Sus sueños y metas que trataban de conseguir durante la migración se ven, en Honduras decimos truncados, o sea, como limitados. Y el Estado hasta el momento no ha hecho políticas públicas o leyes concretas, porque si bien la educación pública en estructura física se ha mejorado en este actual gobierno, en las rúbricas no existe, por ejemplo, tema de educación sexual integral o psicología enfocado hacia las niñeces. Solamente en los colegios existe una clase de psicología. Y los roles de género establecidos en la cultura hondureña somos muy machistas. Es dentro de los primeros países peores de Latinoamérica para haber nacido niña, o sea, ser mujer en el país. Tenemos menos del 2% o 3% de resolución de casos de violencia en el Ministerio Público, de las denuncias en general que llegan. También tenemos una tasa de alrededor de 36,000 a 32,000 embarazos de niñas y adolescentes por año. Y aunque en Honduras actualmente está decreciendo la tasa de natalidad en mujeres adultas, en niñas y adolescentes está aumentando. Entonces muchas niñas y adolescentes que tienen un embarazo no deseado, producto de eso terminan teniendo, se juntan o tienen matrimonios como a los 16 años en Honduras vos te puedes casar si tus padres dan el permiso, pero sos mayor de edad a los 18 años. No, esta realidad que nos coloca Sandy, habla Sirenia Celestino, gracias por estar acá con nosotras. Esta realidad que nos colocas es bastante compleja, ¿no? O sea, ya vimos cómo está relacionada la violencia sexual, que lleva también a matrimonios forzados, a la necesidad de acceso al aborto, por supuesto, en estos casos, pero también relacionada con todo el tema de movilidad, migración, en el que en este tránsito migratorio tan presente en todas nuestras regiones y en el mundo, por supuesto, lleva a las mujeres a estar en condiciones de vulnerabilidad extrema. Entonces, un poco preguntarte, en esta conferencia, en este panel en el que estuviste presente esta tarde, donde hablaron de estos matrimonios forzados, de los embarazos en niñas, particularmente que están enfrentando en toda la región, ¿cuáles ubican ustedes que son los retos mayores? Yo pensaría, por ejemplo, no lo sé, en el acceso al aborto, ¿no? La desigualdad que tenemos en la despenalización en algunos países y la penalización extrema en algunos otros. ¿Cuáles son los retos que ustedes ubican, Sandy? Sí, por ejemplo, Jóvenes Latidas está en Guatemala, Colombia, Honduras y Argentina. Pero, por ejemplo, en el contexto centroamericano, es muy, o sea, no significa que no sea importante, pero lo superficial y lo más pronto y urgente es resolver las sanciones por ilegalidad al aborto y penalización absoluta, porque ya sea una niña o un adolescente, cualquier persona que aborte en Honduras tiene pena de cárcel y es bastante alta. Y también la persona que le ayuda o la persona que sabe, también se le hace una penalización judicial. Y muchas niñas que obviamente tienen esos embarazos no deseados, si pudiesen tener el acceso al aborto, el aborto legal, ya con eso les quitas un peso de encima, un dolor, por así decirlo. Pero de manera más estructural, el tener un buen acceso a la salud pública, a la educación pública, al desarrollo, a la recreación de las niñas y no inculcarles ciertos roles de género como en el cuidado, porque mucho del territorio de Honduras es zona rural, aunque haya otras ciudades, aparte de la ciudad capital. Esas ciudades no son totalmente industrializadas, por así decirlo. Entonces muchas adolescentes se tienen que movilizar a las ciudades grandes para estudiar lo que quieren estudiar y luego a la ciudad principal para tener una carrera universitaria, por ejemplo, o seguirse desarrollando. Entonces, en lo primordial, derechos sexuales y reproductivos para todas, independientemente sean niñas, adolescentes o mujeres adultas, sin la restricción de verlo como, ay, es que es una niña y todo hay que decidirlo por ella, las personas adultas, cuando también las personas con las que viven esas niñas en sus hogares pueden ser sus mismos perpetuadores de violencia. Entonces es muy importante que entendamos que las
las niñas, el Estado sí se tiene que hacer responsable, no solamente es la familia, y es por eso muy peligroso que las campañas de las organizaciones antiderechos de con mis hijos no te metas o nosotros somos pro vida y así, invisibilizan que ocurre mucha violencia en espacios comunes y en el hogar. Entonces, mejorar los espacios de recreación para las niñas, acceso a la educación pública, acceso a una salud pública y mantener los derechos sexuales y reproductivos de las niñas en vigencia y con acceso es sumamente importante. Ahí está, muchísimas gracias Sandy Cabrera Arteaga de esta organización, ¿verdad?, tan importante en nuestra región, Jóvenes Latidas, que tiene presencia en varios países y que está atendiendo precisamente el acceso a la salud. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sandy. A ustedes muchas gracias por el espacio y gracias por habernos recibido en México y espero que este espacio de ustedes siga creciendo muchísimo. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en la conferencia. Fundamental es ir poco a poco avanzando en lo que hoy llamamos el sistema de cuidados. Hemos decidido orientar principalmente a lo que en algún momento se llamaron guarderías o espacios de cuidado para las niñas y los niños, ahora les llamamos centros de educación y cuidado infantil. Y bueno, aquí está parte del discurso que esta mañana dio Claudia Sheinbaum. Ella poco después habla la cantidad de estancias infantiles que iba a construir y demás. Y me parece que lo que se va colocando es pues el reto que implica precisamente colocar y construir el sistema, en cualquier país, un sistema nacional de cuidados. Y como le decía antes del corte, pues vamos a hablar de lo que está colocando precisamente esta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe con Ana Westmes. Ella es directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión para América Latina y el Caribe, CEPAL. Ana, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Lucía, hola compañeras de CIMAC, qué gusto estar aquí un ratito con ustedes en un día tan emocionante, el Día Internacional de la Juventud y el día que inauguramos la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, qué gusto. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ves este reto del desarrollo de los sistemas de cuidado, de la construcción de la sociedad de cuidados que le implica a nuestra región, una de las regiones más desiguales, con enormes retos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, violencia, etcétera? Tú lo conoces muy bien, conoces la región muy bien. Ana, conoces a México muy bien. ¿Qué retos ves precisamente desde este lugar de la CEPAL para los países de la región y construir esta apuesta de la sociedad de cuidados? No, muchas gracias, Lucía, porque bueno, a través de toda mi experiencia laboral en América Latina y el Caribe he pasado por países, territorios y ahora en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dirigiendo, y de hecho es la única comisión que tiene una división de asuntos de género, digamos, al mismo nivel que otras divisiones. Y esta es una región que es, por un lado, única, porque ha sido una región que históricamente ha planteado la igualdad de género. Lo llevaron las diplomáticas del sur, Minerva Bernardino y Berta Lutz, a la Carta de las Naciones Unidas en 1945. México recibió la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1975, donde fue primera vez que se dijo que la igualdad de género era un pilar central del desarrollo, la igualdad y la paz. De esa conferencia salieron cosas muy bonitas como la CEDAW, que es nuestra Carta Magna, nuestra Convención de Derechos de las Mujeres. Salió la propia Conferencia Regional sobre la Mujer, somos la única región del mundo que la tiene. Y como tú dices, si uno mira con sentido de memoria y de futuro, pues yo creo que por un lado es una región que avanzó en igualdad ante la ley, en marcos constitucionales, digamos, un avance enorme
en participación política, en el caso de México además con esta idea tan potente de paridad en todo, el tema de hoy día hay más mujeres con más años de estudio que los hombres en materia educativa, pero esto no se está reflejando todavía en la participación económica, social, política que queremos. Y una de las principales barreras, que es de lo que venimos a hablar, es la división sexual del trabajo. Es decir, las mujeres están dedicadas casi 3 veces más que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, y esto limita nuestras oportunidades de participar en la vida económica, en la vida social, política. Entonces, la idea es cómo nos reunimos aquí, en este foro intergubernamental, que es activo, que es diverso, que es plural, que es de los gobiernos, pero donde llegan también las feministas, la sociedad civil, las sindicalistas, las niñas, las personas con discapacidad, para hablar de ese futuro que queremos, ¿no? Un futuro con igualdad sustantiva en los hechos y un futuro con este paradigma que yo diría, mi querida Lucía, que es un paradigma que sale de la región. Porque esta región es la que planteó el derecho al cuidado por primera vez en el Compromiso de Brasilia en 2010, y hace apenas 2 semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma esta propuesta que viene de la Academia Feminista y que viene luego del acuerdo intergubernamental para decir que el derecho al cuidado es un derecho autónomo, que implica el derecho a cuidar, a ser cuidados y a ejercer el autocuidado. Y hace 3 años, en la última conferencia, que fue en Buenos Aires, en la 15ª, se avanzó aún más. Y aquí se sumó el aporte de los pueblos indígenas con esta idea del buen vivir. Es decir, no solamente queremos igualdad, queremos también cuidado del planeta y queremos sostenibilidad. Queremos ese mundo global donde todas las personas puedan desarrollar sus proyectos, donde las mujeres puedan desarrollar su autonomía. Entonces, yo diría que el sentimiento es ambivalente. Hay un gran reconocimiento y esta conferencia quiere hacer un tributo a quienes nos han abierto camino, como ustedes, en los medios, en la ciencia, en la política, pero a la vez acelerar el cambio. Yo creo que la palabra de esta conferencia es cómo hacerlo mejor y cómo hacerlo más rápido, ¿no? Para que efectivamente podamos ver la igualdad sustantiva y podamos ver esta sociedad que nos hemos imaginado y que es un cambio de paradigma en los próximos años. Así es, Ana. Te habla Sirenia Celestino. Esta tarde tuve la oportunidad de asistir a uno de los foros paralelos con defensoras de derechos humanos y hablábamos de la desigualdad que sigue enfrentando esta región, ¿no? Tenemos colonialismo, extractivismo, tenemos capitalismo, patriarcado, por supuesto, todas ellas basadas en el despojo y en la explotación de las mujeres, y también vivimos en tiempos de guerra y de avance de fundamentalismos que atentan contra estos avances que han tenido los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué es lo que esperamos en esta conferencia? Tú bien lo has dicho, avanzar, ¿verdad? Avanzar, tener cambios, impulsar, pero ¿hacia dónde queremos dirigir? ¿Qué estrategias estás pensando desde la CEPAL y desde los países participantes en esta conferencia regional? Bueno, lo que se espera de esta conferencia van a ser 3 días de debates. Hay un hito histórico, y es que es primera vez en los 50 años de esta conferencia que es recibida por una mujer presidenta. Yo creo que eso ya marca una diferencia, y por una ciudad, por una jefa de gobierno que también ha puesto los cuidados en el centro del ordenamiento territorial y del pensamiento de la ciudad. ¿Qué se espera? 3 días de debate. La región es diversa, es plural, pero necesitamos construir un sentido de futuro común. Y como tú dices, Sirenia, en un contexto de guerras, de profundas desigualdades, de países con alto endeudamiento, ¿no? Con una arquitectura financiera internacional que limita las posibilidades de desarrollo de nuestros países, es cómo ponernos de acuerdo en ese horizonte común, que ya lo logramos de alguna manera hace 3 años, pero ahora es cómo hacerlo. La conferencia culmina con un segmento que se llama Memoria y Futuro, que justamente busca rendir homenaje y hacer un tributo a todas las mujeres, a todas las instituciones que desde la diplomacia, desde la sociedad civil, desde los gobiernos, desde el activismo,
nos han ido abriendo puertas. Hay muchos derechos que hace 50 años no teníamos en muchos países de la región, pero a la vez cómo darle un sentido de futuro. Por eso nos dio mucho gusto inaugurarlo en el Día Internacional de la Juventud, porque esto implica sembrar esperanza y construir ese camino que está ocurriendo, yo diría, en la región. O sea, digamos, la CEPAL reportó el año pasado en su panorama social que se logró la cifra más baja de pobreza extrema en la región, pero aún tenemos que por cada 100 hombres pobres hay 121 mujeres pobres. Eso significa que son las mujeres rurales, las mujeres que están liderando hogares, ¿no? Tenemos una región donde persisten patrones patriarcales, discriminatorios, y a la vez tenemos instrumentos. Por eso a mí el ámbito regional me gusta mucho como espacio de acción. Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado ambiental en materia de derechos humanos en esta materia y que incluye, ahora ya hay 18 estados parte, que es una cosa muy avanzada, y que una de las cosas que plantea son entornos protectores para la defensa de los derechos humanos. Yo creo que ampliar en estos tiempos la protección, los entornos protectores para que las organizaciones feministas, para que las organizaciones de derechos humanos, para que las organizaciones de la diversidad puedan trabajar y actuar es muy importante. La región es un mix. Hay países que avanzan, otros que retroceden y tampoco hay un avance sistemático. O sea, México ha avanzado en muchas cosas, por ejemplo, en paridad, en participación, en liderazgo, pero tiene que avanzar mucho más en participación económica, ¿no? Tiene cifras de empleo de mujeres, más de la mitad de las mujeres están fuera del mercado laboral y muchas de ellas trabajan en informalidad, ¿no? Entonces creo que también la conferencia que ocurre en México tiene que servir para contribuir a que con todo este liderazgo que tenéis y que tienen en las instituciones, las mujeres mexicanas, la conversación de los últimos 20 años, pues permita que este camino sea más fructífero, diría yo. Y esperamos culminar con un acuerdo que se va a llamar Compromiso de Tlatelolco, que los estados que hacen parte de la CEPAL ya están discutiendo, todos los de América Latina y el Caribe, y que, digamos, van a seguir discutiendo en los próximos días y que va a guiar y se suma a lo que ya es la Agenda Regional de Género para seguir guiando que estos cambios ocurran en la cercanía a la gente, no ocurran en las comunidades, ocurran en los países. Hola Ana, buenas noches, te saluda Lisbeth y bueno, pues hacemos una revisión desde el decenio de las mujeres para acá. En 50 años sin duda hemos avanzado mucho, pero nos damos cuenta que parte del estancamiento que estamos viviendo para la incorporación del Sistema Nacional de Cuidados tiene que ver con el financiamiento finalmente de estas políticas públicas. Y mi pregunta iría en ese sentido: ¿cuáles son las estrategias regionales que miras tú para que podamos encontrar ese desarrollo de las mujeres, incluyendo el Sistema Nacional de Cuidados, desde luego, porque es el tema de esta conferencia? Efectivamente, Lisbeth, uno de los temas más centrales y que además nos lo han dicho las ministras y mecanismos para el adelanto de las mujeres y también la sociedad civil es el financiamiento, ¿no? Nosotros vamos a presentar mañana el documento de posición donde hemos hecho un cálculo con la OIT a través de un simulador que dice que para el 2035 tendríamos que alcanzar una inversión de aproximadamente el 4.7% del PIB para lograr estándares de calidad en atención y cuidado infantil y cuidados de larga duración. Eso implica que los países tienen que agregar al menos un 0,3 o un 0,4% cada año. Obviamente depende. Hay países que tienen mucha protección social, como el Uruguay, que necesitaría agregar menos, y otros países que parten de un sistema de protección social muy débil y de alta informalidad que tienen que agregar más, ¿no? Entonces, esa es una gran pregunta y no lo va a poder hacer el gobierno solo. Entonces, la respuesta es múltiple. Va desde soluciones de alivio de la deuda, reforma de la arquitectura financiera internacional, hasta empezar a retomar lo que fue el espíritu de Beijing, que es disminuir el gasto militar y digamos,
agregar inversiones en lo que realmente importa, que es la vida. Y hoy hemos lanzado desde la CEPAL con el BID, con la CAF, que es la banca de desarrollo, y con México y con Chile, en calidad de países que presiden órganos intergubernamentales, un acelerador de inversiones de cuidados, que lo que busca es establecer una comunidad de práctica, pero también medir, contar. Yo creo que una ventaja de la CEPAL y lo que hemos hecho hace muchos años es que pues también somos el repositorio de las estadísticas oficiales. Entonces tenemos el Observatorio de Igualdad de Género, donde damos un seguimiento a las 3 dimensiones de la autonomía a las mujeres, y ahora queremos empezar a medir cuánto se está invirtiendo en cuidados, ¿no? O sea, realmente no basta con inversiones puntuales, sino lo que estamos llamando en esta conferencia es a un acelerador de inversiones que implique más espacio fiscal en los países, y de hecho se está haciendo. Chile es un ejemplo, por ejemplo, que ha ampliado el espacio fiscal para invertir en cuidados. Hay otros países que están planteando, por ejemplo, mejorar sus sistemas previsionales y de pensiones, ¿no? Porque, bueno, una cosa que también vamos a presentar es que muchas veces las mujeres después de 80 años seguimos cuidando. O sea, no solamente cuidamos en nuestra etapa de mujeres adultas, sino que cuidamos siendo niñas, lo cual es inaceptable. Las niñas, sobre todo las niñas que se unen o casan o que son mamás adolescentes, pero también las abuelas cuidan, ¿no? Y entonces esto tiene que cambiar, y la gran apuesta de esta conferencia es hablar del cuidado como una obligación pública, como un derecho donde el Estado tiene que estar con mucha más presencia, porque hasta ahora los cuidados han sido sostenidos en los hogares y sostenidos sobre todo por el trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no? Esta parte financiera que tú nos señalas, Ana, es todo un reto, ¿no? El incremento en el PIB de cada país, lo que le implica, pues eso genera una presión. Y a lo mejor alguien que nos escuche dirá, pues mejor que todo se quede así, si finalmente las mujeres durante tantos años han cuidado, desde niñas hasta que mueren, ¿no? Y eso a lo mejor va a implicar mayor impuestos, pues mejor que todo se quede así. ¿Qué implica si no se mueve nada y no logramos tener estas sociedades de cuidado para esta región de América Latina? Bueno, el costo de no hacer sería gravísimo. Tendríamos un envejecimiento sin dignidad, porque hay muchísimas personas mayores que no están llegando con ingresos. Tendríamos personas con dependencia, con discapacidad, absolutamente abandonadas. Tendríamos unas infancias digamos, en las que no se invierte. Y bueno, una de las cosas que vamos a conversar también en la conferencia es el valor que tiene actuar hoy, ¿no? Por ejemplo, hemos calculado que si se hiciera esta inversión en cuidados, se incrementaría el 12% del empleo en los países. Y la mayor parte de este empleo significaría, para las mujeres, implicaría mayor reforma tributaria, implicaría mejor talento, porque invertir en la primera infancia no es un tema. Por eso estuvo bien hoy la presidenta Sheinbaum, que dijo, ya no se habla de guarderías, se habla de centros de cuidado y educación infantil, porque si hay una mejor inversión que pueden hacer los países es en los primeros años de la vida, ¿no? Entonces creo que es muy profundo esto que estamos planteando, y que los países lo están haciendo, desde las manzanas del cuidado en Bogotá hasta las utopías aquí de Iztapalapa, hasta los avances que se están haciendo en Montevideo, en República Dominicana, ahora Barbados, por ejemplo, porque esta es una conferencia también del Caribe, amplió la licencia paterna de 6 días a 3 semanas. Es decir, hay esfuerzos, y es una región que lo está haciendo y está en el lado correcto de la historia. Yo creo que el punto del financiamiento, el punto de la gobernanza, el punto de cómo articular mejor lo que pasa a nivel nacional con lo que pasa en los municipios, en el caso de México, que es un país federal, además, en el caso de los estados, ¿no? Entonces, esta conferencia lo que busca es mover, aglutinar, generar alianzas, compartir ideas, buenas prácticas, pero sobre todo activar, sumar compromisos colectivos. No lo va a lograr el gobierno solo,
Necesitamos a los hombres y a los jóvenes como aliados, necesitamos a las cooperativas, a los sindicatos, a las trabajadoras del hogar, digamos, al sector privado, ¿no? A todos los socios. Ana Güemes, pues muchísimas gracias por esta conversación. Pues esto, digamos, veremos el viernes a qué conclusión se logra aterrizar, qué compromisos se van a ir logrando y pues como todo después de estas conferencias internacionales, el reto es el seguimiento para su cumplimiento. Te agradecemos muchísimo que hayas estado esta tarde-noche con nosotras y con la audiencia. Pues seguiremos conversando, Ana. No, a ustedes y muchas gracias a CIMAC, a todas ustedes como periodistas por dar cobertura día a día, evento a evento. Están pasando muchas cosas, da emoción y sobre todo nos llama a una acción urgente. Entonces seguimos construyendo juntas. Muchas gracias. Gracias, Ana Güemes, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Eso fue todo en este episodio de la cobertura especial Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Las y los invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Diálogos y reflexiones.